Vale, todo tuyo. Hay que darle entendido, entiendo. Bien. Sí. Entonces, teniendo en cuenta, como decíamos, este hiperconsumo atroz de imágenes y que efectivamente nuestra cultura hoy por hoy es básicamente audiovisual, ¿no? Y visual. Sin embargo, como sabéis, y creo que lo sabéis porque por eso estáis aquí, la alfabetización visual es escasísima, igual que en las aulas damos el lenguaje literario, la alfabetización de nuestra lengua castellana, tendríamos que tener unas nociones básicas de qué es la alfabetización audiovisual, no solo porque somos unos consumidores pasivos y por la cuenta que nos trae, y sobre todo para los que están en la etapa educativa, como es nuestras chavalas, tendría que ser importantísimo contar con unas nociones de alfabetización para saber cómo es ese lenguaje que está configurando nuestra manera de ver el mundo, porque el lenguaje visual, a fin de cuentas, lo que hace es construir nuestra idea del mundo, ¿no? Construir la realidad. No solo porque deberíamos ser consumidores activos y conscientes, ¿no? Y saber interpretar ese lenguaje a través del cual se nos está configurando la idea del mundo, sino porque encima cada día más somos todos fotógrafos y fotógrafas ahora, ¿no? Es decir, nuestras chavalas y nosotros mismos no solo consumimos una cantidad ingente de imágenes, sino que además producimos al mismo tiempo una cantidad ingente de imágenes. Entonces, estamos recibiendo una idea del mundo a través de las imágenes, pero estamos contando el mundo y nuestro mundo a través de las imágenes también, ¿no? Tanto es así que las experiencias ahora mismo no pasan tanto por ser vividas, sino por ser contadas, ¿no? Entonces, el lenguaje con el que nos estamos relacionando con la vida es puramente audiovisual. Esto ya sabemos todos, entonces, en ese sentido, tenemos que controlar básicamente algunas nociones audiovisuales. En el taller del año pasado hubo algunos comentarios muy enriquecedores en torno a que me dejé un poco de lado todo lo que es el concepto, la parte más conceptual y más digamos, de nomenclatura audiovisual. Voy a nombrar 4 de ellos porque en realidad no me interesa tanto, pero si queréis que sea de otra dinámica me lo decís, pero no me interesa tanto dominar tanto esa nomenclatura como intentar separar las capas de significado de las imágenes, ¿no? Y que ese dominio de las capas de significado y significantes podamos trasladarlas a las aulas, porque los alumnos y las alumnas al final les va a dar, creo, igual, a no ser que hagan un taller más específico de fotografía, les va a dar un poco igual que es conocer que es un plano de detalle, un plano general, pero sí entender que las imágenes con las que entienden el mundo son representaciones de la vida, ¿no? Son representaciones y no es la realidad. Y es que es una obviedad, pero es tan automática la relación con las imágenes que esa obviedad se olvida, tanto que se llega a confundir, como sabemos, y es bastante problemático, la frontera entre lo real y la ficción, la representación y la vida, ¿no? Entonces, me interesa más el ejercicio de observar y desgranar las capas de significado que saber cómo se llaman. No obstante, vamos a ver 4 o 5 elementos del lenguaje audiovisual que vamos a aplicar a continuación, que me parece que sí es importante distinguir. Os voy a contar un poco la dinámica, para los que repetís va a ser la misma. Nos vamos a dividir en 6, son 6 imágenes, entonces nos vamos a dividir en 6 salas, 6 grupos, y cada una de las salas va a trabajar una imagen. ¿Vale? En ese trabajo
en esa primera parte de trabajo vamos a hacer dos partes, dos trabajos distintos en torno a las imágenes. En la primera parte vamos a trabajar el qué vemos. Cuanto más fresco y más rápida sea la respuesta en esta parte, yo creo que es mejor, porque estamos ya muy codificadas y muy predispuestos a ver las imágenes. Es decir, cuando nos enfrentamos a una imagen ya tenemos muchísimas convenciones y codificaciones que nos hacen ver las cosas, nos vamos a dar cuenta de una determinada forma o de otra. Yo creo que cuanto menos pensemos en esta primera parte, por lo menos en el qué vemos, el relato, cuál es el suceso de la foto, qué está contando, cuál es la historia, ¿no? Una niña saliendo de una cabaña con las botas de agua mojadas, por ejemplo. Pues mejor, ¿no? Entonces, responderíamos en esta primera parte a qué vemos, cuál es el suceso, la historia, el contexto, cómo lo vemos, es decir, qué elementos visuales son los que destacan en la imagen. Y aquí voy a hacer una pausa y voy a hablar de los elementos, de cuáles son los elementos visuales básicos que yo necesito que señaléis. Hay un montón más, pero los básicos que necesito que señaléis van a ser el encuadre. Cuando hablamos de encuadre, hablamos de la selección que hace el fotógrafo y la fotógrafa de la imagen que tiene, de la realidad que tiene delante. ¿Vale? Puede ser un encuadre cerrado, puede ser un encuadre, un plano general abierto, puede ser, puede ser un detalle. Como veréis, no estoy siendo muy técnica en las palabras, pero sí que quiero que distingáis que tenéis que definir la foto en términos de cómo es el encuadre, ¿no? Más abierto, más cerrado, ahí os dejo a vosotros que os haga las palabras. ¿Cómo es la composición? En la composición hablamos de si tiene armonía, si tiene la armonía viene dada normalmente por la repetición de elementos, si tiene simetría en la posición de esos elementos en el campo, en la escena. Si por el contrario no hay simetría y hay asimetría, si esa asimetría genera movimiento, porque hay elementos de distintos tamaños colocados aleatoriamente en la escena que no tienen, digamos, un orden aparente o lógico, entonces le damos movimiento. Si por el contrario tiene quietud, ¿no? Y sobre todo el punto de interés. Dentro de la composición hay algo muy importante que nos sirve mucho en el análisis, sobre todo subjetivo de las fotos, que es el punto de interés. ¿Cuál es el punto de interés? Ahí donde el fotógrafo se ha situado, ¿no? Sería el punto de vista también, ¿no? Vamos a dejar, este es tan importante, vamos a dejar el punto de vista fuera de la composición. Vamos a ponerlo como tercer elemento, punto de vista. Entonces tendríamos encuadre, composición, punto de vista. No es lo mismo que el fotógrafo se ponga a la altura de los ojos de un niño que se ponga de pie y le mire desde arriba, como no es igual que se ponga en el suelo y le mire desde abajo, porque la sensación, la connotación subjetiva es completamente diferente, ¿no? Abajo engrandece y espectaculariza, también puede significar sumisión si es un retrato. Si te pones arriba de pie y fotografías a un niño, estás acentuando tu autoridad sobre él. Por eso, cómo se cuentan las cosas en las fotos a través de estos elementos visuales denotan un significado u otro completamente diferente. Por eso es tan importante conocerlos, porque observarlos, conocerlos y ser consciente de ellos nos hace adquirir una distancia necesaria para ser críticos, ¿no? con el lenguaje con el lenguaje fotográfico, ¿no? Con aquello que está configurando nuestra idea de la realidad. Por lo tanto, pararse a mirar en este tipo de aspectos es
es importante por ello. Entonces, encuadre, composición, punto de vista, y vamos a hablar también del color, si está contando algo el color. Muchas veces es accesorio y muchas veces lo cuenta. Y la luz, que también es otro elemento que cuenta las cosas. No es lo mismo una imagen con una luz difusa, suave y uniforme que un claroscuro, ¿no? El dramatismo lo conseguimos a través de elementos visuales y el dramatismo visual tiene connotaciones subjetivas, ¿no? y genera sensaciones. Entonces, en esta parte, por tanto, tenemos el qué vemos, el cómo lo vemos a través de estos 5 elementos básicos y qué sensaciones nos genera. También vamos a hacer un listado de las sensaciones que nos ha generado. Si queremos empezar por las sensaciones, mucho mejor porque saldrán más suaves. Hay cada cual, pero sí que necesito que estén diferenciadas estas 3 respuestas y que en la respuesta de cómo lo vemos utilicemos por lo menos esos 5 términos, ¿no? Porque nos va a dar un poco de bagaje. Vamos a tener 10 minutillos para esta parte. Si alguno no acabara, podemos dar un poquito más. Hay una aplicación que ahora os explica un poco Inés, donde están todas las fotos y que creo que podéis poner notas, todos podéis escribir ahí en ella, pero necesito que en cada grupo haya una portavoz o un portavoz que luego nos comparta al resto de grupo digamos, el resumen o lo más significativo que ha salido de vuestro trabajo grupal. Me callo por si hay alguna pregunta que queráis hacer. Recordar que no lo vemos desde arriba como si lo reprobamos o lo reñimos o no vemos bien eso que está pasando, sino como a su altura, como su vivencia, su disfrute, ¿no? Un poco como él lo está viviendo. Sí, ahí está claro que el fotógrafo se echó para el suelo para poderlo coger. Exacto. Y al final también el tema de la composición genera muchísimo movimiento, ¿no? La bandera, o sea, el movimiento de la bandera te da un dinamismo que no son líneas como muy rectas, al revés. Está ondulado, las manos del chico hacia arriba y el pie, lo que yo comentaba antes, eso él está caminando, está jugando, efectivamente hay un dinamismo ahí en la fotografía importante. Sí, implica movimiento, la luz es importante. Bueno, ya, simplemente la luz un poco, bueno, pues nos hace... puesto esta tecnología nueva para daros vidilla a los que habéis repetido. Claro, para algo había que innovar. Algo había que innovar, para que veáis. Y esto era lo único que se nos ha ocurrido y ya ves al final. Pero mira, ha servido. Minutos hasta que nos hemos enterado de qué había que hacer, ¿eh? Inés, oye, soy Luis, ¿me oyes? Sí, Luis. Sí, Mira, te veo. Es que me entero ahora que era de 5 a 7 y a las 6 yo tengo otra reunión, os voy a tener que dejar. Espero que mis compañeros hayan anotado las aportaciones y ya en la siguiente, ¿vale? Vale, muchas gracias, Luis. Venga, gracias. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Si enviáis algo, ya me decís. Sí, os enviaremos el link a todos, ¿vale? Para que todos tengáis acceso a poder volver a verlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Luis. Vale, entonces, Elvira, ¿dónde estás? Vale. Aquí. ¿Comparto el grupo 1? Sí. Vamos a ir por orden y vamos a compartir la foto de la sala 1 y la persona encargada de compartirnos las conclusiones. Todos vemos los post-its, ¿no? Pero... No, en este caso el grupo 1 solo ha trabajado, vale. Entiendo que han trabajado de manera oral. Vale. Pero pues... si tenéis no sé quién era la persona que va a hacer de referente de ese grupo. No hemos quedado en nada, pero bueno, yo pues adelante. Vale.
la primera de las preguntas o la primera de las cuestiones de qué vemos, así a simple vista, lo que hemos visto sin ningún tipo como de juicio, no era un niño que jugando debajo de un trozo de tela en la calle con mucha gente. Esa gente la vemos sus piernas y todos ellos parecen adultos. Todas esas piernas van en una misma dirección y ahí ya es donde empiezan como nuestras interpretaciones. Al ir todas las piernas en una misma dirección hemos pensado que era una manifestación. Dado que la tela tiene las franjas de los colores del arco iris, hemos pensado que era una manifestación a favor de los derechos de las personas con LGTBI, Q+. Luego hemos interpretado que el niño estaba en una situación de juego y que, dado cómo iba vestido, su pelo, etcétera, no pertenecía a una familia con unas creencias muy conservadoras por la cresta y demás. Luego hemos pasado directamente luego a qué sensaciones nos generaba. Dado que el niño se encuentra en una situación de disfrute, de juego, viviendo mucho el momento presente, se le ve como tranquilo y pasándoselo bien y nos transmite esa misma alegría y tranquilidad a la vez, porque no está en una situación de alerta, no está pendiente de lo que pasa, sino simplemente de cómo juega. Y por otra parte, ya respondiendo un poco a cómo lo vemos, a los diferentes elementos visuales, el detalle principal, bueno, creemos que se ha basado la imagen, se ha centrado tanto en el niño. El punto de vista nos ha llamado la atención porque la foto está tomada a su altura. No hay una situación de superioridad, no está por encima ni tampoco por debajo, sino un poco viviéndose el momento presente, ¿no? A esa misma altura. El hecho de la bandera que tenga tantos colores nos ha transmitido frescura. Al mismo tiempo creemos que la luz, a pesar de estar debajo de la bandera, la cantidad de luz, que parece que sea un día soleado, favorece también esa sensación. Y la composición, dado que él está con los brazos levantados y la bandera tiene mucho movimiento y unas líneas como muy ondulantes, genera mucho movimiento y dinamismo. Eso es un poco lo que hemos hablado. Si me falta algo, que mis compañeros digan o me corrijan. Está muy bien, Mónica, el grupo. No sé si alguien del resto del taller, de las otras salas, quiere apuntar algo, y si no, lo hago yo. Está bastante completo. Pero bueno, antes de hablar yo, ¿alguien quiere hablar? Yo más que una manifestación, lo que relacionaba es con no sé cómo se llama esto, tiene un nombre, ¿no? El paracaídas de colores que se utilizan en los juegos cuando hay actividades de calle con escolares. Me recordaba un poco lo relacionado con eso, más que como como una actividad, más que de manifestación, como de calle, de juego, de una actividad en común, pero no sé. Es que veía eso, no sé si saben a lo que me refiero. Sí, cuando alguien dinamiza el juego, cuando alguien dinamiza el juego para los niños, ¿no? Sí, cuando en una actividad así dinámica, lúdica, divertida y tal, como una especie de juego para niños, utilizar el paracaídas que se extiende largo y es circular. También podría ser, pero la lectura que han hecho, es decir, cuando sale una bandera arcoíris, al final son todo iconos, ¿no? Que nos llevan a ideas. La bandera arcoíris efectivamente nos remite, como ha dicho Mónica, al movimiento LGTBIQ+. Y luego ha habido un comentario muy bueno acerca de la dirección de las piernas, no, porque si, Miguel, en tu caso a lo mejor las piernas estarían más dispersas, unas mirarían hacia adentro, ¿no? Otras mirarían hacia un lado, otras mirarían hacia otro, pero sí que hay una dirección clara de estas piernas que avanzan, ¿no? Sí, avanzan, sí. Nos hace entender que podría ser efectivamente una marcha que va hacia adelante.
lo que habéis puntualizado del punto de vista, la altura del niño está muy bien porque podríamos ser nosotros el niño que va detrás también. Eso tiene una carga simbólica y emotiva muy importante, ¿no? Vamos detrás de él, estamos jugando con él, somos partícipes del juego que él tiene. Y luego, a pesar de la ondulación que habéis dicho, hay movimiento ondulatorio de la tela, sin embargo, hay una cruz, ¿no? Una vertical que lleva el niño y una horizontal que llevan esos pies de fondo que casualmente están centrados, están en el centro de la imagen, que hace que ese movimiento de la tela se centre, ¿no? Y se sitúe y se estabilice en ese parámetro de vertical y horizontal muy marcado. Entonces, a pesar de ese movimiento, sí es una imagen con equilibrio y digamos que con una solidez y con una simetría, ¿no? Que hace que la imagen sea pues eso, equilibrada y tranquila, ¿no? En ese sentido. Entonces es un plano vertical, que esto es muy raro en las fotografías que vamos a analizar. Esa vertical la marca el niño, porque es el niño el que nos importa, y yo creo que de las emociones habéis sido muy completos. Así que vamos al siguiente y así no... Gracias, equipo 1. Perdón. Esta. ¿Alguien quiere leer o lo leo yo, por ejemplo? ¿Alguien del grupo 2? Ana, ¿eras tú la que...? Sí, vale. perdonad, Sí, eso, que es que estaba tenía silenciada. Sí. quitado el audio. Es que creo que mis dos compañeras han tenido que abandonar. No sé si una ha dicho que ahora volvería. Sí. Y bueno, voy leyendo lo que hemos puesto. ¿En qué vemos? Veíamos a unas chicas de un equipo, parece de un equipo deportivo, y un chico que parece que graba en un móvil. Según íbamos mirando, luego veíamos más detalles. Que hay una chica que está muy sonriente, que es la del número 10, que contrasta con las de atrás, que es la chica número 7, que hace un gesto como de fuerza, de fortaleza. Tampoco teníamos muy claro a quién va dirigido, porque no vemos que su mirada vaya directamente hacia el chico del móvil, o si puede ser a otro equipo o a otro grupo que tiene delante. Bueno, también veíamos que todas eran de color, que podían ser de otro país o de Francia, no tenemos muy claro. Y parece que han ganado una competición y cada una lo está expresando a su manera, ¿no? Como decíamos antes, hay un contraste en la expresión de una y de otra, era lo que más nos llamaba la atención. También, aunque no esté aquí puesto, veíamos que hay cosas que no vemos, que no sabemos qué está pasando porque no vemos, ¿no? Que es hacia dónde están mirando estas dos chicas, ¿no? Que son como las protagonistas de la imagen, o por lo menos las que están más en primer plano. Sobre cómo lo vemos, pues esto que ha puesto aquí mi compañera del ángulo de igual a igual viene a ser como lo que habéis dicho antes de la otra imagen, que está, quien fotografía parece que está en el mismo plano, ¿no? A la misma altura, y como si fuera un plano medio, cerrado, es decir, que no es un plano muy amplio y sin embargo parece que nos permite ver o intuir lo que está pasando alrededor. Hay sensación de movimiento casi en todos, y en los colores nos predomina mucho el naranja y el negro, incluso en el fondo, ¿no? Como si se nos viniera mucho el color naranja. Pues nos parece que la foto, o sea, que da sensación de colores vivos y con luz. Y en cuanto a las emociones, pues predomina la sensación de triunfo, es a la conclusión que hemos llegado, aunque expresada de diferentes formas. Una más agresiva, con superioridad, otra transmitiendo alegría, una sensación de equipo, de competitividad, comunicando a través de gestos. Y esto que ha puesto aquí mi compañera, sí, porque habíamos comentado que podría ser también el móvil, que el chico este llama mucho la atención, el móvil que tiene en la mano, que tampoco teníamos muy claro
qué podría ser, porque unas decíamos, parece que las está grabando, o parece que él está grabando su voz como si estuviera retransmitiendo, compartiendo todo lo que pasa a su alrededor, que es lo último que hemos puesto aquí. Más o menos todo esto es lo que hemos hablado. Vale. Me ha llamado mucho la atención que habéis hablado de las cosas que pasan fuera y que no sabemos cuáles son. Eso es interesante, ¿no? En las imágenes hay imágenes que cuentan porque el campo fotografiado, el campo es lo que se sitúa dentro de los márgenes del cuadro, ¿no? Lo que vemos habla y por lo que tiene, pero otras veces habla por lo que deja fuera, ¿no? Por el off, por el campo en off, ¿no? Y eso es interesante. Es un plano cerrado, ¿vale? Ahí habéis hablado de un elemento visual porque creemos que hay un campo fuera grande que no conocemos, ¿no? Que sería el del estadio, la gente que hay en torno a ellas y todo eso. Yo voy a hablar ahora, estoy hablando de los elementos visuales porque quiero hacer una pregunta al resto del grupo respecto a las emociones, por eso voy a dar cancha a esta parte. En la composición, no sé si, que no lo habéis mencionado, a mí me interesaría mucho, me interesa mucho de esta imagen el diálogo de las diagonales que hay, ¿no? Hay dos diagonales muy claras, una va de la derecha arriba a la izquierda abajo que marcan ellas y la mirada de la chavala que tienen, ¿no? Es una diagonal que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y hay una diagonal que va de izquierda a derecha, que es el chaval del móvil, ¿no? Y ahí se cruzan. Eso, ese ritmo nos entra. Es lo primero que nos entra en esta imagen. Y lo primero que hace que nos funcione y nos guste, ¿no? O sea, porque es el punto de vista del fotógrafo es de igual a igual, como habéis dicho, porque está a la altura, pero es un testigo, ¿no? De la imagen. Digamos que no está en el juego de esas miradas y en el juego de esas posiciones, sino que él se ha plantado en medio con otra movilidad y con otro espacio, sin jugar en lo que ellos juegan, siendo testigo. Y sin embargo, ha hecho pumba, ¿no? Se ha puesto delante y ha hecho pumba, pero la imagen nos funciona, creo, por ese movimiento de diagonales. También nos funciona por el color, porque el naranja golpea en primer plano, luego hay otra parte del negro en el que descansamos y que hace como una transición y volvemos al naranja, ¿no? Son elementos de la composición que hacen que nos funcione. Entonces, yo pregunto al resto de grupo, hemos hablado de qué vemos, hemos hablado de la composición, ¿qué nos transmite? ¿Hay alguien que quiera decir algo más sobre el que nos transmite esta imagen? Habéis dicho aquí el triunfo, es decir... Hola. Hola María, es tu momento. Pues mira, a mí me transmite en los tiempos en los que vivimos que se ha cambiado un poco las tornas, es decir, el juego de equipo lo forman chicas, ¿no? Y ellos son los espectadores, por así decirlo. A mí eso me llama la atención. Y ellas son las guerreras, las que pueden competir. Eso es lo que me ha llamado la atención de esta foto. Claro, ahí voy. Es decir, como todo es intencionado, un gesto así, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros y nosotras en cualquier momento de nuestra vida, porque es un gesto pues muy, ¿no? De dibujo animado, un icono, fotografiado en ese contexto, ¿no? Con ellas delante, en primer plano y no detrás chiquititas como la del móvil, sino en primer plano grandes, y ella además en la parte izquierda de la composición, que es la que más peso por la dirección de nuestra lectura, ¿no? Es la que más peso tiene siempre de una imagen. Todas esas coincidencias hace que el tema, que de lo que esté hablando, sea de eso, la imagen, ¿no? Es decir, esto no es un gesto gratuito que el fotógrafo ha captado porque sí, esto es empoderamiento de las chicas en el deporte, diría yo diría. Luego ya veremos a ver lo que dice el fotógrafo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando capturamos una imagen y queremos mostrarla con los elementos que tienen dentro,
la lectura de esos elementos no es arbitraria, ¿no? Hay un mensaje que se quiere, ¿no? Que con todos esos elementos conjugados se quiere transmitir. Vamos al siguiente, por favor. Elvira, dime. Ahora por esto que decía, se me ocurre que además no es casual lo de la difusión a través de los medios, porque igual es que sus actividades deportivas merecen ser conocidas y transmitidas, ¿no? Esa es otra. Merecen la atención por parte de los medios, no es solamente en el ámbito interno de ellas, sino que tiene una difusión externa. Entonces también puede ser como que lo que ellas están haciendo es interesante, ¿no? Que merece ser conocido y en plano de igualdad de condiciones, que no queda solamente como una competición interna en la que juegan ellas, sino que puede ser difundido a través de los medios de comunicación, ¿no? Sí, el gesto de esas dos niñas, que es muy espontáneo, está resumiendo un montón de intereses, un montón de propuestas, un montón de necesidades y un montón de... Exactamente. Y queda una mano también ahí en el hombro de la número 7. Es verdad, es verdad. Muy buena. También es una mirada o una acción muy común de los otros adolescentes masculinos, de esa te estoy apoyando, y entonces que esté aquí también le da, desde mi punto de vista, tú has usado una palabra que estaba yo para decir antes, que es empoderamiento absoluto de la mujer, de lo que antiguamente era un rol mucho más masculino, ¿no? Muy bien, sí, esa manita que se nos ha despistado, pero que cuenta mucho, exactamente. El compañerismo también ahí, ¿no? Y luego podríamos hablar de los chavales con el móvil grabando. Claro, es que es una maravilla porque son poquitos elementos, pero podemos hablar aquí, ¿no? De los chavales en segundo plano con el móvil, siendo testigos, con un reconocimiento, ¿no? Alrededor de ellas, queriendo difundirlo. Cuando suele ser al revés, estamos acostumbrados a que la imagen sea la contraria, ¿no? El chico así, la chica difundiéndolo y los éxitos del varón, en fin, es muy interesante. Por eso, ¿no? El fotógrafo ha hecho esta foto y ha dicho, con esto vamos a contar cosas, ¿no? Cosas importantes. Bueno, luego en la segunda parte que se nos va, si no, seguimos. Sí. Vale. ¿Quién comenta? ¿Nos ha ido todo el mundo? No, Fernando, yo creo, ¿verdad? No, estaba allí y estaba Francisco, porque el otro compañero es el que se ha ido. Francisco, yo estoy aquí. lo comenta, empiezas tú, Francisco, si quieres. Bueno, vamos a ver, nosotros lo que vemos simplemente, ¿no? Pues parece un indigente, llámale indigente, sin techo, homeless, o llámale como quieras, al cual una serie de voluntarios le están dando por la noche comida. Si os fijáis, pues aparecen dos, uno montado en una bicicleta, otro en el suelo. A mí me ha llamado mucho la atención que se ve que le están escuchando, porque el que está dando explicaciones es el indigente, da una serie de explicaciones, no sé qué le estará contando, ¿no? Le están escuchando, parece ser que hay una bolsa delante, parece así como un balón, ¿no? Pero es una bolsa, posiblemente sea ropa o algo parecido, porque la comida nos da la impresión que son una especie de fiambreras que están a una cierta distancia. El compañero que se ha ido, Luis, nos ha dicho que, bueno, evidentemente esto da la impresión también de ser al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque el indigente no lleva mascarilla, la distancia que se guarda es considerable. O sea, era un momento en el que lo de la distancia era muy serio. Yo me acuerdo que incluso en las tiendas que se guardaba la distancia con una rigidez total y absoluta. Ellos sí llevan mascarilla, el indigente pues no lleva mascarilla ninguna, pero es el típico, ¿no? Tiene un vaso en la mano que parece que le han debido dar una bebida caliente o algo parecido. La bolsa de abrigo pues debe ser de ropa. Nos ha llamado también la atención una cosa, que siendo una... Bueno, el fotógrafo está a la misma altura, ¿no? O sea, que si el fotógrafo pues posiblemente también está agachado. Se ha agachado, se ha quedado... Todos están a la misma altura
salvo el chico de la bicicleta, que evidentemente está más alto, ¿no? Pero esto parece una gran ciudad, por la noche. De hecho, se ve un reloj ahí que te marca la hora, las 9:25. No hay nadie, pero lo que hemos pensado del principio de la pandemia es por eso, porque esto debe ser en el centro de la ciudad, lo decimos por los arcos y todo este tipo de cosas, ¿no? Centro de la ciudad o centro histórico, se ven tiendas, es una foto, el encuadre es horizontal, ¿no? O sea, es todo horizontal, no vertical, pero tiene una cierta armonía. O sea, dentro de que hay así factores extraños, ¿no? Tipo el desorden que hay en torno al sin techo, ¿no? Que tiene la ropa tirada en el suelo para no estar en el suelo. Se ve el carro típico este de supermercado, de hipermercado, que suelen llevar su pertenencia. Perdóname, Francisco, ¿qué te daría la armonía? Porque sí es verdad que hay muchos elementos así como desordenados y que se... Sí, a mí la armonía, bueno, me la da un poco el lugar. La arquitectura. El arco, Vale. las columnas o Las no sé, líneas. las líneas. Eso es lo que me da una cierta armonía dentro de un total y absoluto desorden, ¿no? Porque incluso la mochila que lleva de comida, el que está agachado, incluso está así como medio tirada en el suelo. O sea, no que esté tirada en el suelo, ¿no? Pero está por ahí. Si os fijáis, lo demás no tiene orden, ¿no? Porque el chico de la bicicleta, pues quizá lo podrían haber puesto en medio, pero sigue también guardando la distancia. Ellos están más bien orillados hacia la izquierda. Las líneas dividirían los planos, digamos que nos ordenarían el espacio en distintos planos, dirigiendo nuestra mirada con esas verticales que además se van alejando y se van haciendo más pequeñas, esa perspectiva de los arcos que alejan, ¿no? Pero si nos fijamos, yo te corto para incidir un poco en los elementos más técnicos, que son los más complicados de ver a lo mejor. Vemos que las verticales a veces se tumban, ¿no? Y que no son verticales, sino que ¿por qué creéis que sería? Por el ángulo, ¿no? Es un plano angular. Esto quiere decir que es una lente, digamos, con mucho ángulo de visión que abre, digamos, el ángulo de visión por eso podemos ver todo, pero a su vez los planos angulares hacen que las líneas, digamos, se aberren, ¿no? Se tumben, que no tengan así como... Y eso tampoco le da tanta estabilidad a la imagen, sino que le da un poquito más de movimiento e inestabilidad. Una pregunta, Elvira, porque yo después de verla, o sea, en realidad donde fijo la imagen es donde no hay ninguno, en el medio de los tres. Claro, porque eso obedece a la ley de... Primero, eso es porque es por el contraste, porque es negro, porque es otro tono. Y eso es porque... Perdón, sí. Y es porque obedece a la ley de los tercios, ¿no? Es decir, hay una ley de la percepción que señala que el centro de atención de una imagen no está en el centro, sino la imagen se divide en tercios. La horizontal se divide en tres partes y la vertical se divide en tres partes, no en dos. Es decir, no partimos la imagen en una horizontal y en una vertical como si fuera una cruz, sino con dos haciendo tercios, dos líneas verticales haciendo tercios en la vertical y dos líneas horizontales haciendo tercios horizontales. Y en esa convergencia entre las líneas, entre las dos líneas horizontales y las dos líneas verticales, esos puntos de convergencia son los de más atención. Eso es lo que sería en la pintura perspectiva áurea y aquí es la ley de los dos tercios, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos con la mirada a ese punto. Si ahí hubieran colocado un niño, una persona, sería esa persona la que pero veríamos. No he puesto nada, con lo cual te lleva ahí al vacío, ¿no? Te lleva al vacío, sí. Es como un punto de fuga en el punto de ese que dices de que nos centraría, es el punto de fuga, te lleva como hacia ese pasillo, ¿no? De arco. Te lleva a ese pasillo, vas entre la composición, es decir, que ese arco está situado en
en el punto de mayor foco para nuestra percepción, y que luego hay una horizontal, es decir, una perspectiva lineal de arcos que van haciéndose más pequeños hacia el fondo, de izquierda a derecha, hace que nos fijemos ahí. Si el reloj hubiera estado ahí en medio, sería lo primero que veríamos, ¿no? De hecho, ya es lo primero que un poco yo veo, ¿no? Lo que son las 9:20, 25. O sea, sí que es verdad que el ojo, eso está muy bien visto. El angular es lo que tiene. Cuando tú estás haciendo un encuadre con un angular, entra de todo, entran muchas cosas y claro, en esta toma ha primado el momento, ¿no? Es decir, que hay veces que estás más concentrado en lo que está pasando entre los personajes que en la composición misma. Pero sí, es una imagen en la que cuesta, digamos, jerarquizar los puntos de interés en relación visual en relación a los puntos de interés narrativos. Hay una cosa aquí fundamental en los elementos visuales, que es en relación al resto de fotos. El color. Exacto, la ausencia de color. Eso, ¿qué podría significar? ¿Qué connotaciones tiene para vosotros el blanco y negro en este caso? ¿Por qué esta imagen es en blanco y negro? No sé. El blanco y negro siempre es más atemporal, ¿no? No sé. Sí, tiene... siempre le da lo que sea, un toque de drama, ¿no? De crudeza, sí. Sí, yo creo que le da seriedad. Pero a mí de todas maneras me llama la atención una cosa, que tiene mucha luz. O sea, estamos de noche, esto de noche, claramente, son las 9:30, pero... uy, espérate un momento que... el gato. Esto es el gato. Pero espérate un momento que lo baje, porque es que si no nos va a dar la sesión, ¿eh? Entonces, hay mucha luz, ¿no? Porque parece como que hay una farola gigantesca justamente enfrente. Quizás el indigente se ha puesto ahí queriendo por eso, ¿eh? No lo sé. Y luego también a mí, no lo hemos hablado, pero me llama la atención que el fotógrafo se ha situado más bien en la parte del sin techo, ¿eh? O sea, que no está enfrente de él exactamente, pero casi. Yo creo que la posición que tiene es que está enfrente de la bolsa. Creo, no sé. Sí, se ha alineado más con él. Probablemente porque era su punto de interés, ¿no? Y el blanco y negro, sí, hay una convención que es que cuando queremos hacer, le añade dramatismo. Muchas veces el blanco y negro se utiliza porque se añade dramatismo y está esta cosa que es una convención desde el fotoperiodismo que nos lleva, yo creo, al neorrealismo italiano y a esa época y a la época de la explosión del fotoperiodismo, cuando era en blanco y negro y tal, de las capa y toda esta cosa. Y digamos que lo utilizamos muchas veces como recurso como recurso en el género fotoperiodístico, ¿no? Para darle más dramatismo. A veces en mi opinión, es maniqueo y innecesario y a veces está mal utilizado. Pero, y creo que en esta ocasión no es que esté mal utilizado, sino que... porque luego el blanco y negro tiene otra cosa también, y es que es más, digamos que añade abstracción a la imagen, ¿no? Porque el blanco y negro es una manera como mucho más simbólica de representar la realidad, ¿no? Porque, bueno, digamos que quitas los colores de la escena para trascender el significado con otra lectura y hablar de cosas como más simbólicas. Y entonces, a veces, bueno, es que soy fotógrafa blanco y negro, entonces aquí tengo mi propio... Pero se utiliza en este caso, yo creo que para eso, ¿no? Es decir, le da dramatismo. Como si la escena en sí misma no fuera dramática ya de sí. Pero bueno, lo usamos. Me gustaría decir una cosa, si es posible. Claro. Yo es que cuando estáis dando la composición, esa parte de qué es lo que le da estabilidad a esta imagen, todo el tiempo estoy viendo muy claramente un triángulo. Muy bien.
Formado por el vértice sería la cabeza del ciclista. Muy bien. El brazo de... Lo tenía yo apuntado y se me ha olvidado, así que gracias. Y es lo que creo que más estabilidad le da, aparte de la verticalidad que tiene justo en el centro, pero sobre todo el triángulo. Sí, que arriba entre el reloj, ¿no? El reloj, la bolsa, el sin techo, ¿no? O sea, se abriría, porque había como dos triángulos, uno dentro de otro, además. Sí, yo veo uno muy marcado, que es el brazo del sin techo hasta la cabeza del ciclista. Exacto. Y luego de la cabeza del ciclista por la espalda del que está agachado hasta el borde. Es como un triángulo básico, muy como exacto, muy exacto. clásico, además, como de una pintura casi. Sí, 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 sí. Sí, pero sí. Y las miradas también de alguna manera, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y nos ayuda porque es una imagen difícil de ver por la saturación que hay de elementos, ¿no? y de planos, es decir, el soportal, la calle que hay atrás, el espacio que generan ellos, todo, ¿no? El graffiti, el blanco y negro, está como muy, muy recargada, ¿no? Entonces serían esos triángulos en contraposición con las verticales lo que hace que nos podamos situar, ¿no? Que nuestro ojo se ordene. Muy bien, sí, gracias por la puntualización. Seguimos. Y bueno, ya por último, esos dos rayos de luz que llegan hacia las fiambreras. Parecen huellas sí, parecen como huellas en el asfalto, ¿no? Como no lo sé muy bien qué es, a mí me despista un montón, pero sí. Es como un juego de luz de una farola. Como que te llevan a enfocar ahí justo al punto este de las fiambreras, el centro de los dos triángulos que estabais comentando. Totalmente. Totalmente, sí. Te ayuda a verlo, ¿no? Lo destaca. Muy bien. ¿Paso entonces? Yo creo que sí. Qué bonita han quedado los post-its aquí en este. ¿Quién habla? Vamos. ¿O lo leo yo? ¿Qué vemos? Noelia, ¿estabais aquí? Yo creo, ¿quién? Creo que eras tú, ¿no? No, estaba Pili, María José, compañero. Yo estoy. Y entonces no sé quién quiere hablar. Adelante. Que yo os lo cuento. Venga. Pero vamos, estoy encantada de las cosas que ven los compañeros, increíble, vamos. Estoy aprendiendo muchísimo. Que bueno, nosotros nos hemos dedicado a poner palabras cortitas y tal, así en plan lluvia de ideas. Y entonces, más que un trabajo en equipo, es la suma de todos los trabajos de todos nosotros. Menos la última parte que sí que hemos compartido todo en el mismo post-it. Entonces, veíamos una historia de amor, de cariño, hogar, agasajo, familia y perdón. Realmente no hemos hecho un relato de la historia, simplemente hemos compartido palabras o frases cortitas y sensaciones. Más que contar la historia, o cada uno se imaginaba una historia diferente, evidentemente. Claro, porque también hablar de la historia aquí es un poco fliparlo mucho, porque es una imagen en la que tenemos, es decir, es muy simbólica, ¿no? No es tan iconográfica, o sea, es como que podríamos hablar de miles de cosas porque hay muy pocos elementos y los que hay no nos remiten al referente con tanta claridad, sino que su significado está mucho más abierto. Y luego en cómo lo vemos, hemos hecho así un barrido de todas las cosillas que teníamos apuntado, que teníamos que... Empezamos por un encuadre abierto, luego la quietud, un plano asimétrico, porque no está... Y la importancia del primer plano con la cercanía de tanto el que lo comparte como el que lo está viendo. Antes, porque si no se me olvida, no es un plano abierto. Parece abierto porque atrás hay agua, ¿no? Y hay mucha extensión de agua y eso nos da sensación de amplitud. Sin embargo, ellas el fotógrafo o fotógrafa está muy encima de ellas, ¿no? Y tiene un plano bastante cerrado de ellas. Es decir, no es un primer plano, que sería solo la cara, pero casi.
Entonces, es un plano abierto por la composición. La sensación es de amplitud por la composición, no tanto por el encuadre. Ajá. Vale, vale. No sé si me he conseguido explicar. Sí, sí, sí. Y que hay que distinguir entre, claro, Sí. yo hablaba precisamente, hablaba del plano abierto, pero por eso, por la sensación que te da. Pero entonces lo que hay que llamar, a ver, una cosa es el plano y otra cosa es el encuadre, ¿no? Para entendernos, ¿no? Hay que distinguir ahí a la hora del lenguaje. Claro, sí, claro, sí. Es un plano, es que es complicado porque probablemente sean 50 milímetros, que no es ni no es ni un teleobjetivo, que lo que hace es lo que nos proporciona son detalles, ni un angular, que lo que nos proporciona son planos abiertos. Está muy, es decir, es un plano cerrado porque esa extensión de agua es muchísimo mayor. Lo que pasa es que nos da una sensación de amplitud, por es que esa mancha de luz y de agua que hace que haya mucho aire alrededor de ellas y que respiren, pero en realidad es un plano cerrado. Está a 30 centímetros de ellas el fotógrafo. ¿Se podría decir, Elvira, pregunto, que es casi como lo contrario de la fotografía anterior? La fotografía anterior... No casi lo contrario, pero muy opuesto, exactamente. Vale, ok. Sí, lo otro era un plano general, esto es un plano, no detalle, pero es un primer plano. Es un primer plano, lo que pasa es que, bueno, ha hecho una composición muy buena en la que lo de detrás es muy abierto y no me quiero precipitar porque a lo mejor vais a hablar del equilibrio de esta imagen, ¿no? ¿Dónde están situadas ellas? Pues si te fijas, hemos puesto encuadre abierto, pero luego si te fijas a la derecha, pone primer plano, cercanía. Eso es. Claro. Bien, queda claro, sí. Pili, perdona. Amanda. Que nada, vamos, que seguimos compartiendo. Bueno, hemos puesto que está el fotógrafo a la misma altura que las personas a las que fotografía, y hemos puesto dos opciones. Aquí había disparidad, entonces lo hemos puesto las dos. Fotógrafo como ladrón del momento, como si estuviera escondido por el momento tan íntimo que hay, y el fotógrafo protagonista, como si estuviera metido dentro de la foto. Pues mira, yo diría, está metido, no es un ladrón. Lo que pasa es que otra cosa es que a veces el suceso tiene tanta intensidad que resultas invisible y puedes estar a 20 centímetros, pero ellas están, digo ellas porque creo que son dos mujeres, me parecen, están en un momento tan intenso y tan personal que no son conscientes de lo que hay alrededor, ¿no? En ese sentido el fotógrafo es invisible, pero no es un plano robado, está ahí, está en la escena, pero sin participar. No, tenía que ver con eso, no era que había robado la escena ni que fuera ladrón de realizarla, sino lo que estaba robando era ese momento de ternura entre las dos. Ese era el matiz del ladrón. Eso lo compro, sí, eso lo compro. Sí. Digamos, podríamos hablar no sé si no es una terminología técnica, pero es un intruso, ¿no? Es un punto de vista intrusivo. Sí. Bueno, y ya luego hablamos del claroscuro de izquierda a derecha, que tenía mucha más luz, incluso esta parte de aquí de la derecha, que lo otro que es más amplio, pero le veíamos menos luz al estar difuminado. Y eso marca una dirección, ¿no? Aquí la luz marca la diagonal. Esta foto es muy sencilla, digo en términos estructurales, pero es muy certera porque tiene los elementos que funcionan siempre, es decir, cuando repetimos lo de los tercios, ¿no? Cuando la mancha principal está en el lado derecho y no en el centro, sino en el lado derecho, es como que hay un equilibrio y un peso que va de la luz, de lo ligero, de lo abierto, de lo espacioso
y nos lleva en esa diagonal de arriba, abajo, de derecha a izquierda, boom, abajo, que tiene todo el peso, no solo dramático, sino visual. Lo oscuro, la mancha, en el lado donde acaba nuestra lectura, ¿no? De las cosas, tal y como nuestra cultura, que los árabes es otra, estamos programados a hacer, con lo cual funciona mucho, ¿no? Es todo todo tiene una lógica perceptual que hace que la foto sea muy buena, ¿no? Es decir, a lo mejor si estuvieran ellas en medio, la sensación sería completamente otra, no sería tan dramática, a lo mejor sería más placentera y más bonita. Por ejemplo, si la luz viniera de todos lados igual, no habría dramatismo, sino que sería a lo mejor amor, ¿no? Si no hubiera esos claroscuros de luz a sombra, no lo sé. Bueno, y lo del color, veíamos que era todo bastante similar en color, menos el contraste entre el cabello de las dos. Muy bien. Vale. Y aquí tenéis las emociones que nos ha transmitido. Ternura, amor, calidez, hogar, admiración, añoranza por abrazar. Aquí estuvimos hablando de, también nos remitimos también a la pandemia como los compañeros de antes, de esa necesidad de abrazar y esa falta de abrazo que hemos tenido durante mucho tiempo. Y paz, compasión, reposo del guerrero, como que la persona que se ve sobre la otra, digamos, está descansando sobre ella. Muy bien. ¿Yo puedo decir una cosa? Claro. Mira, yo veo un contraste entre la edad. Ahí veo una persona que parece anciana y una persona que parece joven. Y que quizá eso tenga que ver con el sentido de la foto. Vale. Por el blanco del pelo, lo dices. Muy bien, sí. Pasamos a la siguiente. A ver si nos da tiempo a hacer la segunda parte. Wow, esta tiene miga también. ¿Vamos a leerla? ¿Hay alguien que quiera? Vale, venga, pues yo mismo. Fenomenal. Bueno, aquí se ve una imagen en la que el elemento, o sea, la historia, lo que se ve es una pareja con unas máscaras de gas que están rodeadas de humo. En una actitud bastante íntima, pero al mismo tiempo, o sea, muy tranquila, muy apacible, al mismo tiempo están en una situación que parece muy complicada, pero contrasta mucho la situación complicada con la actitud de ellos. Eso es lo que más o menos se ve, ¿no? En lo que sería la composición, es una composición muy simple, porque está todo centrado en el tercio central. Es simétrica, muy simétrica, incluso parece un espejo, pues si haces una línea vertical ves que los dos lados casi son muy parecidos, ¿no? Y además parecidos porque los dos llevan máscara, con lo cual las diferencias de las caras tampoco se apreciarían. Y bueno, hay un centro de interés o un lugar donde se va la vista, que está justamente en las cabezas de ellos, que es porque en parte por las máscaras que llaman mucho la atención, por el círculo que hay de los ojos de las máscaras, sí. Y también por el contraste de luz que tienen por encima de la cabeza, que hay un contraste muy fuerte. Entonces, bueno, es un plano medio, más o menos, que este ángulo de cámara es neutral, no es ni picado ni contrapicado, es más bien neutral. Y bueno, se ve como que la luz le da mucho dramatismo a la situación. Esa luz intensa que determina además... Podríamos decir, perdona, que es contraluz, ¿no? Esto es lo que llamamos un contraluz, cuando la luz viene por detrás. Viene por detrás, pero también por arriba, ¿no? Arriba. O sea, que también hay no sé si tiene dos luces, pero hay una que viene de arriba y otra... Ellos desde luego se quedan como un poquito en sombra, como que pierden detalle, ¿no?
Luego hay muchas cosas, como el color, que sin ser un blanco y negro sí se ha atenuado mucho todo el color, porque es todo como un tono sepia, marrones, sepias en general, como una película antigua, pero una película antigua del estilo de estas, de los thrillers, del cine negro, pues sí. Y que ese tipo de colores pues siempre da una sensación depresiva, angustiosa o dura, que no es una situación precisamente amable, dulce y encantadora. Sí, como que hay un dramatismo muy grande en el contexto y no lo hay en la actitud de las figuras. Entonces, eso es una cosa que llama mucho la atención, como hay un contraste entre una situación que bueno, en cualquier momento puede caer una bomba o acaba de caer a lo mejor, o ha habido un accidente nuclear o un accidente químico o qué sé yo, algo muy tremendo, y sin embargo ellos pues lo mismo podrían estar bailando igualmente o podrían estar... Sin embargo esa intimidad está un poquito... que no acaba de haber comunicación por las máscaras. Y ahí quizá, pues sí, nos hemos hablado de que recuerda mucho a un cuadro de Magritte donde se ve una pareja con las cabezas cubiertas por una tela blanca que intentan besarse, ¿no? Y esa sensación de incomunicación o de querer comunicarse sin poder hacerlo. O también quizá la idea es, bueno, quizá la idea que hay detrás de todo esto pueda tener que ver con el medio ambiente, puede tener con la guerra, o también puede tener que ver como normalizamos a veces cosas muy dramáticas y nos hacemos como que nos acostumbramos a ellas y nos parece y nos comportamos con mucha naturalidad, ¿no? Y también puede tener que ver con la incomunicación, con la comunicación muy estorbada, muy dificultada, ¿no? por todo lo que nos ponemos encima. Muy bien, está muy bien y muy completo. Me parece que en esta imagen habría que resaltar que en términos compositivos, tanto por la luz como por la simetría de las líneas y por la narrativa, ¿no? El contraste sería un poco lo que define la imagen, ¿no? El contraste de luces, el contraste de actitudes frente a lo que aparentemente pueda suceder. Y la asimetría serían como los elementos fundamentales, ¿no? Y luego tiene una característica que les diferencia al resto de las imágenes que hasta ahora hemos visto, que son todas las, vamos, que esta es la última. ¿Qué característica sería? Así como la de blanco y negro, la característica que diferencia es el blanco y negro, ¿cuál sería aquí la característica que diferencia esta imagen del resto? Que los protagonistas están en el centro. Eso también, pero no, fundamentalmente que es una recreación, Es decir, no es una foto robada, ni el fotógrafo es testigo, ni es una documentación del suceso, ni está recreado, ¿no? Está teatralizado. Que es, bueno, una disciplina también fotográfica. Es una manera de contar también, que no es ni más ni menos real, simplemente es otro género, es otra dinámica, ¿no? Otra disposición, otra manera, otro lenguaje. Vale, vamos un poco... ¿Ah, sí? Siento decirte. Ay, pues entonces es que, bueno, ahora replanteamos todo, vamos con ella. Ah, es verdad. Además esta no la podemos tampoco dejar fuera. Vamos allá. ¿Quién nos la lee? Yo escribí los textos si quieres. Lo que pasa es que está bastante descrito ahí, ¿no? En la descripción objetiva lo que vemos unos chicos, varones, jóvenes, vemos también unos policías españoles porque los identificamos como españoles, que piden a unos inmigrantes la documentación y que revisan uno de los bolsos de los chicos. Los inmigrantes son de raza negra y los policías están interesados en el papel y el bolso y no tanto en las personas. Esto nos parecía importante y que se va a repetir no solo en la descripción objetiva,
sino también en el punto de vista que está tomado, que Eugenia insistía, Eugenia, ¿no? ¿Era? Compañero, ¿cómo te llamabas? Sí, Manuel, soy Eugenia, sí. Vale. Insistía mucho en esto, y es verdad, ¿no? Que está marcado fijarse en las cosas y no tanto en las personas, ¿no? Que están fijándose en el contenido del bolso, en los papeles y tal, y que no queda en un segundo plano las personas, más los objetos que las personas. Es un poco la descripción objetiva. Tampoco es casual en la descripción objetiva el punto de vista del que está sacando la foto, que está como detrás de una valla y aparecen las líneas horizontales de esa valla que combinan luego con las líneas verticales que están en el fondo, como de la comisaría o del lugar en el que están. En la interpretación, esto que decía ahora, ¿no? Que no es casual el punto de vista donde se toma la foto, porque hay como una especie de referencia a que estamos dentro de una cárcel, o que estamos enjaulados, o que estamos metidos en un sitio, o que ellos están metidos en un sitio, y que pudiera parecer que es una foto robada. Hay un punto de vista externo, exterior, de donde está tomada la foto, ¿no? Hay bastante movimiento, porque todos se están moviendo y hay bastante dinamismo. Y luego nos llamaba mucho la atención los colores rojos y blancos, que los relacionamos indefectiblemente con la sensación de prohibido, de que no se puede pasar, el símbolo de prohibido el paso, de peligro, de barrera, de cuidado, que tampoco nos parece que sea casual y que está también bastante como que el fotógrafo o la fotógrafa le ha dado mucha importancia. Luego pensamos en que eso, lo que decía antes, que es significativo la cantidad de líneas que hay, tanto verticales como horizontales. Yendo un poco más allá de eso, podría parecer como que estamos dentro de un gran puzzle donde todo representa, donde hay una situación compleja, donde hay unos engranajes marcados por muchas celdas y que todas se combinan para jugar con la composición general. Luego las emociones que transmite, que es una situación. Perdona, Miguel, antes de que pases a las emociones, quiero hacer una... Has dicho que hay mucho movimiento porque, bueno, hay muchos personajes que sacan papeles, que miran hacia arriba, que miran hacia abajo, unos están de pie, otros están sentados, entonces la mirada está arriba, pero luego baja al de la boina, pero luego sube y hay como... Sin embargo, hay una línea vertical, hay muchas líneas verticales y dos horizontales que cierran el cuadro, ¿no? Y enmarcan dentro de el propio marco del fotograma hay otro marco, ¿no? Hecho por esas líneas. Sin embargo, hay una línea vertical de madera que separa una población de unos personajes de otros, ¿no? Y si os dais cuenta, los dos policías están acotados dentro de dos verticales, ¿no? De dos verticales de madera que están ahí como metiditos ahí. Eso hace que la composición tenga cierto equilibrio, ¿no? El que estén acotados, el que estén ordenados los personajes dentro de esas verticales de manera más o menos ordenada, otra vez digo, hace que ese equilibrio no sea tanto, ¿no? Sino que haya una cierta, bueno, composición equilibrada ¿no? y geométrica, ¿no? y simétrica. Es decir, mucho movimiento dentro de los personajes, pero delimitados por las líneas verticales y horizontales. Tenemos una mano levantada por ahí, perdón. Y luego de lo que no he dicho para terminar, porque lo demás en las emociones que sí se ha planteado, pero lo único que en principio parece que no hemos dicho, es que hay esto que aparece ahí en mucho texto, que se respira una cierta resignación y un acostumbramiento a la situación. Se ve que no es nuevo y se trata de un suceso repetido. Eso sí nos parecía importante, que es una cosa que está reiterado en el tiempo, ¿no? Porque hay una cosa como que se convierte cotidiana, en que le piden la documentación, le piden los papeles, o sea que eso como que no es una situación novedosa. Y no sé si los compañeros querían completar algo con lo que si se me ha quedado algo de la interpretación que hicimos. Hola, mira, yo viendo la imagen me vino, pero no sé, como si fuera una escaleta de cuando se hace una película, una escaleta de un director de cine, ¿no? Como una película, porque es que está encuadrando justo. ¿Cómo se llama? Claqueta, ¿no?
Las claquetas. Claqueta, sí. me equivoqué. Pensé escaleta es lo donde se vale. Sí. Claqueta, sí. Eso es lo que me pareció, porque es como... Muy bien, sí, yo lo quería decir. Es muy cinematográfico, ¿no? Sí, parece una película, porque está... sí. No es intencionado seguramente, pero resulta así, es decir, ese orden de que decíais antes, que es una situación, es curioso porque habéis dicho es una situación cotidiana y una situación tranquila, que parece que se repite mucho, que no es como nuevo y tal. En principio, yo creo que esa sensación la tenemos por los elementos visuales, porque realmente es, a lo mejor, sí, para ellos no es una situación tan cómoda, ¿no? Sin embargo, ese encuadre cinematográfico, ¿no? Como de escena cotidiana, como de escenificación y lo da, bueno, voluntaria e involuntariamente lo da ese encuadre dentro del encuadre, ¿no? Como el metaencuadre. Y la cinta, porque parece que no es rígido, como que le debajo como una cinta. Y luego es que, sí, y que casualmente tiene los colores de un, ¿no? Sí. De la escaleta, como dices tú. Y de no la puede claqueta. Ser, de claqueta. Y no puede ser también lo de la cinta esa, como que están metidos en un sitio que no pueden estar. Las cintas que se ponen como para no... Sí, sí, bueno, parece más bien que el fotógrafo está detrás de una valla. Pero es que lo de debajo no parece valla. Lo rojo y blanco que está como así, no parece que sea duro, rígido. Por lo menos para mí. No, es una cinta, pero es de esas cintas de plástico que se ponen en las vallas, porque luego, si os fijáis, o sea, hay dos cintas blancas y rojas que están encima de una alambrada, ¿no? de una verja, que parece como de obra. Vale. Entonces el fotógrafo se ha puesto ahí detrás, bueno, porque pues y claro, y te da esa sensación de imagen robada, de escena, de marcar la situación, ¿no? Como que, bueno, es muy interesante. Porque es como, ¿no? Te pone fuera como un espectador que focaliza, ¿no? Es como que te refuerza la actitud de tener que reflexionar acerca de la situación, ¿no? Pues como espectador te da una connotación como, te lanza más preguntas, ¿no? Que haya un marco que semeje a una película, te lanza otras preguntas que si no las hubiera. Por ejemplo, tú como espectador, ¿qué harías? Tú que estás fuera, ¿no? Viendo desde fuera, protegido en otra realidad, esta situación. Remarca, ¿no? Esa idea de espectadores. Sí, lo que sí parece claro es que estamos al otro lado, ¿no? Exacto. Protegidos, ¿no? Fuera de la cárcel, fuera del recinto simbólico, ¿no? Que no sabemos dónde están. Vale, pues entonces, a ver, ya tenemos todos los grupos, ¿verdad, Inés? Yo ahora tengo una pregunta que lanzaros, porque claro, llevamos 2 horas en la primera parte del taller y entonces o lo dejamos aquí o seguimos con la segunda parte, que hablaríamos del por qué, ¿no? Del por qué conoceríamos el contexto en el que se ha realizado cada una de estas imágenes y analizaríamos el por qué está hecha y por qué está hecha por un lado, por qué está hecha de la manera en la que está hecha por otro y si consideramos que es coherente la manera con la que se ha hecho en relación al sentido que supuestamente fotógrafo o fotógrafa ha querido darle. Seguimos ahora. Propongo seguir otro día o lo dejamos aquí. Ahí ya yo me disculpo porque no he sabido cumplir con los tiempos. La tecnología ha jugado la propuesta tecnológica ha jugado en nuestra contra. Pero quizá podemos... Yo creo que tenemos la fecha del 9 de diciembre en la que queríamos proponeros un taller más enfocado en el análisis fotográfico de las imágenes, pero desde el punto de vista de, digamos, con las gafas de género, ¿no? Pero no sé si pensáis, varios de vosotros ya estáis anotados, algunos sí que dijeron que no iban a poder. No sé si lo podríamos llevar a ese momento, digo, porque...
retomar el cierre de la sesión de hoy y dedicar la otra parte a eso. O tirar media horita ahora. Ah, tú no puedes, Inés, pero tú... Tenemos, ahora mismo estamos, bueno, están 18, bueno, alguno estará repetido, como estaban repetidos, a lo mejor estáis 16, no sé, vamos, básicamente, ¿cómo estáis de tiempo? Yo que creo que por encima de 2 horas nos demasiado, ¿no? y Es muy demasiado saturado. para una conexión. Sí, yo le he sacado bastante provecho, Elvira, por darte ánimo. Por dejarme tranquila. Que yo creo que la utilidad es para poder, con la perspectiva de que lo vamos a tener que plantear en clase. A mí me sirve mucho para tener recursos para plantearlo en clase. O sea que por ese lado la puesta en común, bien, ¿vale? Que a mí me vale. Y la verdad que es que estamos un montón de cosas y en un montón de líos. Entonces, que sacar otra tarde a mí, y ahora es que vienen las evaluaciones. Claro, Estamos cargadísimos de tienes trabajo. toda la razón. Y entonces yo con esta composición, incluso si pudiéramos tener compartido, bueno, lo vamos a tener porque va a estar grabado, pero esto yo creo que es útil en sí mismo, lo de con las anotaciones. Me quedo tranquila, sí, con este, porque es cierto, totalmente, estamos a 1000. Y también es verdad que como os va a llegar la guía donde están estas imágenes cuando se traduzca, donde el fotógrafo y fotógrafa nos van a explicar el porqué de la toma de esta imagen, ¿no? Porque el contexto de la imagen, dónde está tomada, cuándo está tomada, modifica completamente la manera en la que la leemos, ¿no? Entonces nos lo van a explicar y ahí tenéis más datos para ver si nuestro análisis, el análisis que hemos hecho ahora y la intrahistoria que hemos sacado y todo, tiene que ver con lo que el fotógrafo pretendía, con lo cual es coherente la imagen en términos narrativos o no, y en fin, toda esa parte que yo lamento no poder hacer y que quería hacer, pero bueno, tenéis la guía ahí para tener... Me pareció muy interesante el año pasado la actividad que hicimos de después cada uno desarrollar una historia a partir de la foto, que es una estrategia también para trabajar con el taller de escritura. Pero bueno, yo creo que eso lo podemos hacer, ¿sabes? Eso tenerlo un poco va a ser en la enero. cabeza. Digamos, yo creo que en enero vamos a hacer una sesión para retomar eso. Ahora mismo vamos a salir con la parte de imágenes en diciembre, que queríamos meter este año también como un contenido también nuevo, un enfoque que nos interesa, pero bueno. Bueno, le podemos dar una vuelta de cara al 9 porque a lo mejor podemos seguir con estas imágenes y hacer el de escritura si quieren, ahí lo vamos y dejar el de género para enero. Ahí si os parece vamos hablando, ¿no? Nosotras lo digo bueno, ahí lo vamos viendo, pero sí, la idea sería que haya uno en diciembre y otro en enero. Yo tengo una duda, porque no me podré conectar el día 9, pero yo esto lo voy a proponer, yo estoy en un cole y quería preguntarte como experta, porque yo sé que ellos ya hace mucho son un consumo de imágenes como muy continuado y con muchas temáticas no solo están sensibilizados, sino que se consideran dentro de ciertos colectivos y está súper bien. Pero no sé si los elementos técnicos si están un poco a su alcance o no sé. Si es algo muy complicado para niños de 9 años, o es que no lo sé. No, yo creo que por eso yo no incido mucho en esa parte con vosotros. Lo que pasa es que sí que me parece que si vosotros lo domináis un poco, sois más capaces de hablar de la imagen a ellos. Pero de cara a los chavales me parece que es más importante que analizar, hablar de la historia que ellos descifran, que ellos interpretan, hablar de la interpretación que ellos sacarían a partir de lo que ven, hablar de la emoción que ellos sienten a partir de lo que ven y hablar mucho del contexto de la imagen, ¿vale? Hablar de dónde ha sido tomada, por qué ha sido tomada y para qué ha sido tomada desde la perspectiva de quien la ha tomado, que es el fotógrafo, que para eso tenéis la guía, que es la parte que nos hemos dejado y tal. Es decir, es muy importante hablar en esta foto de cuál es la historia de estas personas que los chavales creen que tienen, ¿no?
y qué es lo que está pasando, o de las niñas en el deporte, cuál es la historia de las niñas en el deporte, me parece mucho más importante de cara a darles herramientas para ser observadores críticos con las imágenes que se chupan, porque ellos, ¿sabes? Saben más además es que saben más de lo técnico que de lo que pensamos, ¿no? Ellos saben ponerse filtros en Instagram, saben que un plano desde abajo te hace papada, que un plano, ¿sabes? Ellos saben esas cosas. Lo importante es mirar la foto, entender la historia y tener herramientas para defendernos digamos, básicamente este ejercicio es para que tengan una defensa frente a la hegemonía cultural de la imagen, ¿no? Porque el mundo se cuenta a través de las imágenes que las cuentan unas personas con una intencionalidad clara y eso está generando imaginarios e ideas de entender la vida. Cuanto más deconstruyas las imágenes, cuanto más capas de significado y significante extraigamos, más críticos y más fuertes y más herramientas tenemos a enfrentarnos y confrontar lo que el mensaje, ¿no? y que nos quieren transmitir quien hace las fotos, ¿no? Entonces, hablar de cuál es la historia de estos tipos que están enseñando los papeles y por qué enseñan los papeles, me parece mucho más importante ese debate que el de los planos y a mí. Sí, no, desde luego. Con ellos. Pero es cierto que un lenguaje y una nomenclatura para vosotros, para saber, ¿no? Decirles, bueno, ¿sabes por qué te llama más la atención esta persona? Pues porque está en el centro. Eso es importante decirlo. No, tampoco hace falta decir que es un plano general, que es un plano de detalle, que es un plano angular, pero te está llamando la atención porque está situado en el centro de la imagen o porque está en primer plano. Hay varios planos, ¿no? O te está llamando la atención porque tiene una dirección de mirada, eso sí, ¿no? Y que el hecho de que eso no es casual, quiere decir que esta persona... Y efectivamente, no es casual. Es decir, las emociones que generan las imágenes a través de los elementos con los que los fotógrafos hacemos uso para generar, ¿no? ideas y sensaciones, no es casual. No es casual. Son lenguajes, igual que no es casual que una poesía suene bien poniendo, no sé ni decirlo, poniendo un verso de una manera o de la otra. No es casual, ¿no? Entonces, desgranarlo con el lenguaje en el que podamos, ¿no? Colores fuertes, colores suaves, movimiento, quietud, simetría, distintos planos, direcciones de miradas, geometrías, esas cosas, ¿no? Sí que creo que son bonitas y útiles, pero aunque no acertemos en cómo se llaman. Vale. Y a partir de ahí extraer los significados y a partir de extraer los significados hablar de la historia y del contexto. El contexto, o sea, que es un poco la estructura de este taller, ¿no? Que vemos, cómo lo vemos y por qué lo vemos así. ¿Para qué? ¿Con qué intencionalidad? Porque nada es gratuito, ¿no? Y todo conforma cultura visual y tenemos que saber cuáles son esos elementos, ¿no? Para ser más conscientes, ¿no? Más conscientes de lo que está conformando nuestro pensamiento, nuestro imaginario y nuestra idea del mundo. ¿Me pones, Inés, porfa, el mosaico de las caras que queden para poderles despedir? Y es que tienes dejo de compartir pantalla ya. Eso Ahí es, estamos. vale. Pues gracias, muchas gracias y disculpar que no nos haya dado Nada, por favor. tiempo a cerrar. Ha sido muy útil. Gracias a ti. Está muy bien. Buenas tardes. Mucho aprendizaje. Que vaya bien. Gracias. Gracias. Chao, buenas tardes. Hasta luego, gracias. A ti. Adiós. Adiós. Hasta luego. Pírate, Inés, que pierdes todo. Para el vídeo.